Hola, soy Emma. Tengo 32 años y trabajo como ejecutiva de ventas en una empresa internacional. Mi historia comenzó hace 3 meses, pero para entenderla completamente, necesito contarles sobre mi matrimonio con David. Nos conocimos en la universidad hace 10 años. David era el típico chico popular, hijo de una familia adinerada, mientras yo venía de una familia trabajadora. Mis padres fallecieron en un accidente cuando yo tenía 20 años, dejándome una modesta herencia y la casa familiar. Cuando nos casamos hace 5 años, mi suegra, Elena, nunca ocultó su desaprobación. David merece a alguien de nuestra clase social, solía decir cuando creía que no la escuchaba. Pero David me amaba, o eso pensaba yo, y nos casamos a pesar de la oposición de su familia. Decidimos vivir en mi casa familiar. Era una propiedad hermosa que mis padres habían construido con tanto esfuerzo. David insistió en que deberíamos renovarla, y acordamos compartir los gastos. Sin embargo, con el tiempo, noté que él apenas contribuía financieramente al hogar. Emma, cariño, sabes que estoy ahorrando para abrir mi propio negocio, era su excusa constante. Así que terminé pagando casi todas las facturas y gastos de la casa. Mi suegra visitaba frecuentemente, siempre criticando cada aspecto de nuestro hogar. Esta casa necesita una remodelación completa, decía mientras arrugaba la nariz. Si vivieran con nosotros, tendrían una vida mucho mejor. Yo simplemente sonreía y seguía con mi vida. Mi trabajo me mantenía ocupada, y con el tiempo, fui ascendiendo en la empresa. Hace 3 meses, recibí una gran oportunidad: liderar un proyecto importante en otra ciudad durante 2 semanas. David, es una gran oportunidad para mi carrera, le expliqué emocionada. Él pareció dudoso al principio. ¿2 semanas? Es mucho tiempo. Vamos, será un ascenso importante si todo sale bien, insistí. Finalmente accedió, aunque noté cierta tensión en su voz. Lo que no sabía era que él y su madre ya habían hecho planes. La primera semana del viaje transcurrió sin problemas. David apenas respondía a mis mensajes, pero asumí que estaba ocupado. Fue durante la segunda semana cuando todo comenzó a desmoronarse. Recibí una llamada de mi vecina, María. Emma, ¿está todo bien? Hay personas sacando muebles de tu casa. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Tu suegra está supervisando todo. Dice que vendieron la casa y que los nuevos dueños se mudan la próxima semana. Sentí que el mundo se detenía. Inmediatamente llamé a David, pero no contestaba. Llamé a mi suegra, y su respuesta me heló la sangre. Oh, Emma querida, ¿David no te lo dijo? Vendimos esa vieja casa. Ya era hora de que vivieran con nosotros. Necesitas aprender cómo debe comportarse una esposa de nuestra clase social. ¿Vendieron? ¿Cómo pudieron vender una casa que no les pertenece? Mi suegra se rió. David es tu esposo, querida. En nuestro círculo social, todo se comparte. Además, él me mostró los papeles de propiedad que firmaste. En ese momento, recordé que David me había pedido firmar unos documentos hace unos meses, diciendo que eran para su nuevo negocio. Sentí náuseas al darme cuenta de su engaño. Emma, cuando regreses, vivirás bajo nuestras reglas. Ya era hora de que alguien te pusiera en tu lugar, continuó mi suegra con satisfacción en su voz. Pero lo que ellos no sabían era que yo nunca había transferido la propiedad de la casa. Aquellos papeles que firmé, había algo que David y su madre no sabían, algo que cambiaría todo. Inmediatamente llamé a mi abogado, Robert, quien había sido amigo cercano de mis padres. Emma, tranquila. Revisa tu correo electrónico. Te envié los documentos originales de la propiedad hace 6 meses cuando me los pediste para guardarlos. Abrí mi correo y ahí estaban, los documentos originales de propiedad, completamente a mi nombre. La casa nunca había sido transferida legalmente. Pero Robert, ¿qué hay de los papeles que firmé? Emma, ¿recuerdas cuando insistí en que cualquier documento relacionado con la propiedad debía pasar por mí primero? Los documentos que firmaste no tienen validez legal para la transferencia de propiedad. Sentí un alivio momentáneo, pero luego la ira comenzó a crecer. Llamé a la policía local y les expliqué la situación. También contacté a mi banco para verificar si había habido alguna transacción sospechosa. Lo que descubrí me dejó atónita. David había intentado acceder a mis cuentas bancarias varias veces en las últimas semanas.
Por suerte, nunca compartí mis contraseñas con él. Señora, hemos registrado múltiples intentos fallidos de acceso desde diferentes dispositivos, me informó el ejecutivo del banco. Decidí regresar inmediatamente. Durante el vuelo de regreso, recibí un mensaje de María. Emma, tu suegra está organizando una fiesta en tu casa. Dice que es para celebrar que finalmente la vendieron. Llegué a mi ciudad esa noche. Desde el taxi, podía ver las luces y escuchar la música proveniente de mi casa. Había varios autos estacionados afuera, incluyendo el de mis suegros. Entré silenciosamente. En la sala, mi suegra estaba de pie, copa en mano, dirigiéndose a un grupo de personas. Y finalmente, esta propiedad será demolida para construir algo digno de nuestra familia. Emma tendrá que adaptarse a nuestro estilo de vida ahora. ¿Estás segura de eso, Elena? Interrumpí. El silencio cayó sobre la habitación. David, que estaba junto a su madre, se puso pálido al verme. Emma, querida, llegaste antes, dijo mi suegra, manteniendo su falsa sonrisa. Justo estábamos celebrando vuestro nuevo comienzo. ¿Nuevo comienzo? ¿Te refieres a tu intento de robo? ¿Robo? Emma, no seas dramática. David firmó todos los papeles legalmente. En ese momento, entraron 2 oficiales de policía, seguidos por Robert y un notario. Señora Elena Martínez, dijo uno de los oficiales, tenemos una denuncia por intento de fraude inmobiliario. Mi suegra se rió nerviosamente. Debe haber un error. Tenemos los documentos de venta firmados por Emma. Se refiere a estos, dije, sacando los papeles que David me había hecho firmar. Robert se acercó y los examinó. Estos documentos son para la creación de una empresa, explicó Robert a los oficiales. No tienen nada que ver con la transferencia de propiedad inmobiliaria. David finalmente habló. Emma, puedo explicarlo. Mamá dijo. ¿Mamá dijo? ¿Eres un niño de 5 años, David? ¿O un hombre que intentó estafar a su esposa? Los invitados comenzaron a murmurar y a retirarse incómodamente. Mi suegra intentó mantener la compostura, pero podía ver el pánico en sus ojos. ¿Dónde está el supuesto comprador?, pregunté. Yo soy el comprador, dijo un hombre de traje que se acercó. Me aseguraron que todo estaba en orden. Lo siento, señor, dije, pero esta propiedad nunca estuvo en venta. Le sugiero que hable con su abogado sobre el depósito que hizo. Mi suegra intentó escabullirse, pero los oficiales la detuvieron. Señora Martínez, necesitamos que nos acompañe a la estación para hacer algunas preguntas. Esto es ridículo. David, haz algo. Pero David estaba paralizado, mirando al suelo. En ese momento, el oficial sacó otro documento. También tenemos reportes de intentos no autorizados de acceso a cuentas bancarias desde su residencia, señora Martínez. Los siguientes días fueron un torbellino de acontecimientos. La investigación reveló que mi suegra no solo había intentado vender mi casa fraudulentamente, sino que también había estado planificando esto durante meses. Encontraron correos electrónicos entre ella y David discutiendo cómo podrían obtener acceso a mis cuentas bancarias. Mi amoroso esposo había estado fotografiando mis documentos personales mientras dormía. Emma, me dijo David entre lágrimas cuando lo confronté, mamá dijo que era la única manera de que fuéramos una familia de verdad. Dijo que necesitabas aprender tu lugar. ¿Mi lugar? ¿Y cuál es ese lugar exactamente? Bajo el control de nuestra familia, respondió, sin darse cuenta de lo terrible que sonaba. Mamá siempre dice que el dinero debe quedarse en la familia. Solté una risa amarga. ¿Y mi dinero no cuenta como dinero de la familia? Es diferente. Tú vienes ¿de una familia trabajadora? ¿Es ese mi crimen? La familia de David intentó minimizar todo el asunto. Mi suegro apareció en mi oficina al día siguiente. Emma, querida, esto es solo un malentendido familiar. Podemos resolverlo entre nosotros. ¿Un malentendido? ¿Llama malentendido al fraude y al intento de robo? Vamos, Elena solo quería lo mejor para todos. Podemos compensarte. ¿Compensarme? Como intentaron compensar al comprador al que estafaron. Resultó que el comprador, el señor Thompson, era un importante empresario local. Cuando se enteró del fraude, presentó sus propias demandas legales.
Las cosas se pusieron aún más interesantes cuando mi jefe se enteró de la situación. Resulta que el señor Thompson era uno de nuestros mayores clientes potenciales. Emma, me dijo mi jefe, el señor Thompson está muy impresionado con cómo manejaste la situación. Quiere trabajar exclusivamente contigo en futuros proyectos. La ironía no se me escapó. El intento de mi suegra de ponerme en mi lugar había resultado en un ascenso significativo en mi carrera. Elena fue acusada de fraude y enfrentó cargos legales. David, aunque evitó cargos criminales por cooperar con la investigación, no se salvó de las consecuencias. Por favor, Emma, rogó durante nuestra última conversación, ¿podemos arreglar esto? Prometo que cambiaré. ¿Cambiar qué, David? ¿Tu desprecio por mi trabajo? ¿Tu complicidad en el robo? ¿O tu incapacidad para ser un adulto independiente? Los papeles del divorcio fueron entregados al día siguiente. La cereza del pastel llegó una semana después. Recibí una llamada del banco. Señora, hemos estado revisando las transacciones de su esposo. Parece que ha estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta secreta durante años. Resultó que David había estado tomando pequeñas cantidades regularmente, acumulando una suma considerable. Todo ese dinero que supuestamente estaba ahorrando para su negocio había ido directamente a una cuenta controlada por su madre. El juez del divorcio no se mostró comprensivo con David. No solo perdió cualquier derecho sobre la casa, sino que fue obligado a reembolsar todo el dinero que había desviado, más intereses. Mientras tanto, mi carrera floreció. El señor Thompson no solo se convirtió en nuestro cliente más importante, sino que también me recomendó a otros empresarios. Sabes, Emma, me dijo durante una reunión, admiro cómo manejaste toda esa situación. Demostraste integridad y profesionalismo incluso cuando intentaron aprovecharse de ti. Un año después, me senté en mi jardín renovado, disfrutando de una taza de café. María, mi vecina, se unió a mí. ¿Supiste lo último?, preguntó con una sonrisa. ¿Qué pasó? Tu ex-suegra está vendiendo su casa. Aparentemente, los gastos legales los dejaron en bancarrota. ¿Y David? Vive en un pequeño apartamento y trabaja como asistente en una oficina. Parece que finalmente está aprendiendo a vivir sin el dinero de mamá. No pude evitar sonreír. La vida tiene una manera interesante de enseñar lecciones. Ahora, mi casa está completamente renovada, pero con mi propio estilo. Cada vez que miro alrededor, recuerdo a mis padres y lo orgullosos que estarían. Y en cuanto a mi querida ex-suegra, la última vez que la vi fue en el supermercado. Se dio la vuelta y salió corriendo tan pronto como me vio. Supongo que finalmente aprendió cuál era su lugar. Me llamo Elena, tengo 32 años y trabajo como ejecutiva bancaria. O al menos, eso es lo que mi familia política piensa. La verdad es que soy la dueña mayoritaria del banco regional más grande de la ciudad, pero prefiero mantener un perfil bajo y trabajar como una empleada más. Mi historia comenzó hace 6 años cuando me casé con Carlos, mi ahora esposo. Desde el principio, su familia nunca me aceptó. Su madre, Beatriz, siempre dejó claro que no era lo suficientemente buena para su hijo, a pesar de que en ese momento yo ya era dueña del banco. Pero decidí mantener ese detalle en secreto, queriendo que Carlos me amara por quien soy, no por mi dinero. Una simple empleada de banco para mi hijo, solía decir Beatriz en las reuniones familiares. Carlos merece a alguien de mejor posición social. Carlos nunca me defendió. Siempre se quedaba callado o cambiaba de tema. Con el tiempo, aprendí a vivir con eso, concentrándome en construir nuestra vida juntos. Compramos una hermosa casa en el mejor vecindario de la ciudad, aunque técnicamente, yo la pagué completa. Carlos cree que fue un préstamo especial del banco debido a mi posición como ejecutiva. Todo empeoró cuando quedé embarazada. Beatriz comenzó a visitar nuestra casa casi todos los días, criticando cada decisión que tomaba. ¿Cómo vas a mantener a un bebé con tu pequeño salario de empleada bancaria?, me preguntaba constantemente. Carlos debería haberse casado con Victoria, la hija del dueño de la constructora. Ella sí que tiene clase. Un día, cuando estaba en mi 7º mes de embarazo, tuve complicaciones y tuve que ser hospitalizada. Los médicos dijeron que necesitaba reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Carlos se quedaba conmigo solo unas horas al día, diciendo que tenía mucho trabajo.
Lo que no sabía era que mi suegra estaba aprovechando mi ausencia para poner en marcha su plan. Una tarde, mientras descansaba en el hospital, recibí una llamada de mi asistente personal, quien era la única que conocía mi verdadera posición en el banco. Señora Elena, hay algo que debe saber, dijo con voz preocupada. Su suegra acaba de presentarse en el banco con documentos de venta de su casa. Al parecer, su esposo le dio un poder notarial mientras usted está en el hospital. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué más sabes, María? Han encontrado un comprador. Es el hijo de Victoria, la exnovia de su esposo. Vienen mañana a finalizar la venta. Justo en ese momento, Beatriz entró a mi habitación del hospital con una sonrisa triunfante. Oh, querida, dijo con falsa preocupación. Supongo que ya te enteraste. Tuvimos que vender la casa. Carlos necesita el dinero para un nuevo negocio con la familia de Victoria. No te preocupes, pueden quedarse en el pequeño apartamento de servicio que tengo detrás de mi casa. Es lo suficientemente bueno para una simple empleada bancaria. Me mantuve tranquila, algo que pareció molestarla. Esperaba verme llorar o suplicar. ¿No tienes nada que decir?, preguntó, su sonrisa vacilando un poco. Solo una cosa, Beatriz, respondí suavemente. ¿A qué hora es la cita en el banco mañana? A las 10 de la mañana. No que te importe, ya que estás aquí en el hospital, se rió mientras salía de la habitación. Tan pronto como se fue, llamé a mi médico personal. Doctor Ramírez, necesito salir mañana por la mañana. Solo serán un par de horas. Pero señora Elena, su condición es importante. Prometo regresar antes del mediodía. Después llamé a María. Prepara la sala de juntas principal para mañana a las 10. Y asegúrate de que todos los documentos de propiedad del banco estén listos. ¿Va a revelar su identidad?, preguntó María, sorprendida. Oh, sí, respondí. Es hora de que mi familia política sepa exactamente con quién se han estado metiendo. Esa noche, Carlos vino a visitarme brevemente. Elena, mamá me dijo que ya sabes lo de la casa, dijo, evitando mi mirada. Es lo mejor para todos. El hijo de Victoria ofreció un buen precio, y necesito ese dinero para invertir en su constructora. ¿Y no pensaste en consultarme?, pregunté tranquilamente. Bueno, estás en el hospital y, además, técnicamente el préstamo está a mi nombre, así que... Ya veo, respondí. ¿Vendrás mañana al banco para la firma? Sí, mamá insistió en que todos deberíamos estar presentes. Perfecto, dije, sonriendo. Será una reunión muy interesante. Carlos me miró confundido por mi calma, pero no dijo nada más y se fue. Me recosté en la cama del hospital, acariciando mi vientre. Tu mamá ha sido paciente por mucho tiempo, pequeño, susurré a mi bebé. Pero mañana todos aprenderán una valiosa lección. La mañana siguiente llegó rápidamente. Me vestí con mi mejor traje de ejecutiva y me dirigí al banco. María me esperaba en la entrada trasera. Todo está listo, señora Elena. Su suegra, su esposo, Victoria y su hijo ya están en la sala de juntas. Creen que están esperando al director del banco. Excelente, dije, alisando mi traje. Es hora del show. Mientras caminaba por los pasillos del banco hacia la sala de juntas, podía escuchar las risas y conversaciones desde dentro. La voz de mi suegra Beatriz sobresalía entre todas. Por fin nos libraremos de esa aprovechada, decía entre risas. Una simple empleada pretendiendo ser de nuestra clase. ¿Pueden creer que realmente pensó que la casa era suya? Mamá, escuché la voz de Carlos. Tal vez deberíamos bajar la voz. ¿Por qué, hijo? ¿Temes que alguno de sus compañeritos empleados la defienda? Después de hoy, ella entenderá cuál es su lugar. Victoria, la exnovia de Carlos, añadió con malicia. No puedo creer que hayas aguantado 6 años con ella, Carlos. Pero no te preocupes, una vez que mi hijo compre la casa, podremos empezar de nuevo. Como debió ser desde el principio. Respiré profundamente y me ajusté el collar de perlas que había heredado de mi abuela, la mujer que me había dejado el banco y me había enseñado la importancia de la humildad y la paciencia. «Lista, señora Elena», susurró María. Asentí y le hice una señal al guardia de seguridad para que abriera las puertas. El silencio cayó sobre la sala cuando entré. Las expresiones de sorpresa en sus rostros no tenían precio.
Elena. Carlos se levantó de su silla, confundido. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en el hospital. Beatriz se recuperó rápidamente de la sorpresa y mostró su sonrisa más condescendiente. Oh, querida, ¿viniste a despedirte de tu lugar de trabajo? Qué considerado, pero estamos esperando al director del banco. De hecho, Beatriz, respondí mientras caminaba hacia la cabecera de la mesa, no tendrán que esperar más. María entró detrás de mí con una pila de documentos que colocó frente a mí. ¿Qué está pasando?, preguntó el hijo de Victoria, claramente irritado. Vine a firmar la compra de una casa, no a ver el drama de una empleada despechada. Sonreí mientras abría la primera carpeta. Permítanme presentarme apropiadamente. Soy Elena Montero, dueña mayoritaria y presidenta del Banco Regional del Norte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Beatriz. Eso es imposible, balbuceó. Eres una simple ejecutiva. No, Beatriz. Esa fue la imagen que decidí mantener por razones personales. Un error de juicio de mi parte, lo admito. Debí haber sido honesta desde el principio. Me volví hacia Carlos, quien parecía haberse quedado petrificado. Querido esposo, ¿recuerdas el préstamo especial para la casa? No existió tal préstamo. Yo pagué la casa en su totalidad. Si revisas los documentos de propiedad, verás que está a mi nombre. Victoria se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Debe ser una broma. María, llamé a mi asistente. Por favor, distribuye las copias de los documentos de propiedad del banco y la casa. Mientras María repartía los papeles, continué. Como pueden ver, no solo soy la dueña legal de la casa que intentaron vender sin mi consentimiento, sino que también soy la propietaria del 67% de las acciones de este banco. Beatriz comenzó a mostrar signos de pánico. Pero el poder notarial. Ah, sí. Sobre eso, saqué otro documento. Carlos, ¿reconoces esta firma? Mi esposo tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron con horror al reconocer la falsificación. Mamá. Susurró. ¿Falsificaste mi firma? Beatriz comenzó a balbucear excusas, pero la interrumpí. Falsificación de documentos legales, intento de venta fraudulenta de propiedad, conspiración, son cargos bastante serios, ¿no creen? Elena, por favor, Carlos finalmente encontró su voz. Podemos solucionar esto en familia. ¿Familia? Me reí suavemente. ¿La misma familia que ha intentado humillarme durante 6 años? ¿La misma familia que intentó dejar a su nieto sin hogar? Me levanté, apoyando las manos sobre la mesa. Aquí está lo que va a suceder. Primero, esta venta obviamente no se realizará. Segundo, tengo una reunión con mi abogado esta tarde para discutir acciones legales por la falsificación de documentos. No puedes hacernos esto, gritó Beatriz. Oh, pero puedo. Y hay más. Saqué otro conjunto de documentos. ¿Recuerdan el préstamo que el banco le dio a la constructora de la familia de Victoria hace 3 años? ¿El que Carlos ayudó a gestionar? Vi cómo Victoria y su hijo palidecían. Resulta que hemos encontrado algunas irregularidades en ese préstamo. Mi equipo de auditores está revisando cada detalle. Es fascinante cuántas cosas interesantes pueden encontrarse cuando se busca con atención. Me volví hacia María. Por favor, escolta a nuestros invitados fuera del banco. Excepto a mi esposo. Carlos y yo necesitamos tener una conversación privada. Mientras los guardias de seguridad acompañaban a una histérica Beatriz y una furiosa Victoria fuera de la sala, Carlos se hundió en su silla. Elena, yo. No, Carlos. Ahora me vas a escuchar tú a mí. Una vez solos en la sala de juntas, el silencio entre Carlos y yo se volvió pesado. Él mantenía la mirada fija en los documentos esparcidos sobre la mesa, especialmente en el poder notarial falsificado. ¿Por qué nunca me dijiste que eras la dueña del banco?, preguntó finalmente, sin mirarme. Me senté en la silla a su lado, acariciando mi vientre abultado. ¿Por qué nunca me defendiste de tu madre? Esa pregunta pareció golpearlo como una bofetada. Levantó la mirada, y por primera vez en 6 años, vi vergüenza real en sus ojos. Elena, yo. No, déjame terminar, lo interrumpí suavemente.
Durante 6 años, he visto cómo tu madre me humillaba en cada reunión familiar. He escuchado sus comentarios sobre mi pequeño salario, sobre cómo no era suficiente para ti. He aguantado las comparaciones con Victoria, las indirectas sobre mi clase social, todo. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la ciudad. ¿Sabes por qué mantuve en secreto mi posición? Porque quería que alguien me amara por quien soy, no por mi dinero o poder. Quería un compañero de vida, no un cazafortunas. Yo te amo, protestó débilmente. Me volví hacia él. ¿Me amas? Entonces explícame por qué permitiste que tu madre intentara vendiera nuestra casa. La casa donde vive tu hijo por nacer. Explícame por qué planeabas usar ese dinero para invertir en el negocio de tu exnovia. Carlos se hundió más en su silla. Mamá dijo que era lo mejor para todos. Que Victoria tenía conexiones, que podríamos hacer crecer el negocio familiar. ¿Y nuestro bebé? ¿Dónde encajaba en ese plan maestro? Ella dijo que podríamos vivir en el apartamento de servicio hasta... ¿Hasta qué? Mi voz se endureció. ¿Hasta que te divorciaras de mí y te casaras con Victoria? ¿Ese era el plan? El silencio de Carlos fue toda la respuesta que necesitaba. Me senté de nuevo, sintiendo el peso de la situación. Sabes, cuando mi abuela me dejó el banco, me advirtió sobre personas como tu madre. Personas que ven el dinero y el estatus social como lo único importante en la vida. Me aconsejó que fuera cautelosa, que protegiera mi corazón. Pero yo quería creer en el amor verdadero. Elena, podemos arreglar esto, suplicó Carlos. Ahora que sé la verdad sobre ti, podemos empezar de nuevo. Mantendré a mi madre alejada, cortaré todo contacto con Victoria. Ahora que sabes la verdad sobre mí, reí sin humor. ¿Te escuchas a ti mismo? La única diferencia entre ayer y hoy es que ahora sabes que soy rica. Mis valores, mi personalidad, quien soy como persona, nada de eso ha cambiado. Me levanté, recogiendo los documentos. He hablado con mis abogados esta mañana. Te enviarán los papeles del divorcio esta tarde. ¿Divorcio? Su rostro palideció. Pero el bebé. Tendrás derechos de visita, por supuesto. Soy vengativa, no cruel. Pero no viviré en un matrimonio donde el respeto y la lealtad solo existen cuando hay dinero de por medio. Por favor, Elena, se levantó, intentando tomar mi mano. Dame otra oportunidad. Me aparté suavemente. Ya te di 6 años de oportunidades, Carlos. Cada vez que tu madre me insultaba y tú guardabas silencio. Cada vez que defendía sus acciones. Cada vez que comparabas mi supuesto salario con los ingresos de Victoria. Esas eran tus oportunidades de demostrar quién eras realmente. María entró en ese momento con más documentos. Señora Elena, el doctor Ramírez llamó. Dice que debe regresar al hospital pronto. Gracias, María. Me volví hacia Carlos una última vez. Los abogados te contactarán. Por ahora, sugiero que busques otro lugar para vivir. La casa está a mi nombre y, como comprenderás, necesito un ambiente tranquilo para el bebé. ¿Dónde se supone que viva? Escuché que tu madre tiene un apartamento de servicio disponible, respondí con una pequeña sonrisa. Aparentemente es suficientemente bueno para alguien de clase trabajadora. Mientras salía de la sala, escuché a Carlos llamarme, pero no me detuve. Ya había perdido suficiente tiempo con personas que valoraban más el dinero que el amor y el respeto. 3 meses después, di a luz a un hermoso niño. Lo nombré Antonio, como mi abuelo, el hombre que construyó el banco desde cero con trabajo honesto y valores sólidos. Beatriz intentó contactarme varias veces después del nacimiento, principalmente a través de costosos regalos para el bebé. Los devolví todos con una nota simple: no están a la altura de una simple empleada bancaria. La investigación sobre el préstamo de la constructora de Victoria reveló varios casos de fraude. No presenté cargos, pero exigí el pago completo inmediato del préstamo. Vendieron la empresa para poder pagarlo. Carlos se mudó con su madre, quien, irónicamente, lo hace sentir tan inadecuado como ella me hacía sentir a mí. Cada vez que viene a ver a Antonio, puedo ver en sus ojos el arrepentimiento por haber elegido el dinero y el estatus social sobre el amor verdadero. En cuanto a mí, finalmente revelé mi posición en el banco. Sorprendentemente, mis empleados me respetan aún más ahora,
sabiendo que trabajé junto a ellos todos estos años en lugar de dirigir desde una torre de marfil. Mi hijo está creciendo feliz y saludable, rodeado de amor verdadero y valores auténticos. Y yo aprendí que a veces, mantener un secreto por las razones correctas puede llevarte a descubrir las verdaderas intenciones de las personas que te rodean. Como mi abuela solía decir, el dinero no compra la clase, solo la revela. Y vaya si tenía razón. Gracias por mirar. Suscríbete al canal si te gusta. Nos vemos en el próximo video. Hola, mi nombre es Elena, tengo 32 años y trabajo como directora financiera en una empresa familiar. Mi historia comenzó hace 6 meses, cuando estaba en mi último trimestre de embarazo. Siempre había sido una persona independiente. Después de graduarme de la universidad con honores en finanzas, construí mi carrera desde cero. Me casé con Marco hace 3 años, después de 5 años de noviazgo. Él trabajaba en el negocio familiar de su padre, una cadena de restaurantes bastante exitosa. Nuestra relación era buena, pero siempre hubo una sombra sobre nuestro matrimonio. Mi suegra, Isabella. Desde el principio, dejó claro que no me consideraba suficientemente buena para su hijo. Una mujer debería dedicarse a su familia, no a su carrera, solía decir durante las cenas familiares, mientras me miraba fijamente. Cuando anunciamos mi embarazo, pensé que las cosas mejorarían. Me equivoqué. Isabella intensificó sus críticas, sugiriendo constantemente que debería dejar mi trabajo para ser una madre apropiada. ¿Cómo piensas criar a mi nieto si estás todo el día en la oficina?, preguntaba cada vez que nos veíamos. Marco siempre evitaba confrontar a su madre. Es su manera de mostrar preocupación, decía, solo ignórala. Hace 6 meses, usando los ahorros de ambos, compramos una casa. Era perfecta, 3 habitaciones, un hermoso jardín, y lo más importante, estaba a 30 minutos de la casa de mis suegros. Isabella se enfureció cuando se enteró de la distancia. ¿Cómo esperas que ayude con el bebé viviendo tan lejos?, se quejó. Deberían mudarse más cerca de nosotros. Pero lo que sucedió después cambiaría todo. Era un martes por la mañana cuando empecé a sentir las contracciones. Estaba en mi oficina, terminando algunos informes importantes. Marco estaba en una reunión de negocios fuera de la ciudad, así que llamé a mi mejor amiga, Laura, para que me llevara al hospital. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Las complicaciones durante el parto requirieron una cesárea de emergencia. Estaba exhausta, asustada, y Marco aún no había llegado. Mientras me preparaban para la cirugía, escuché a Isabella en el pasillo, discutiendo con las enfermeras. Soy su suegra. Tengo derecho a estar ahí. Afortunadamente, el personal del hospital mantuvo los protocolos, y solo permitieron la entrada de Laura, a quien había designado como mi persona de contacto de emergencia. Mi pequeña Sofía nació sana y hermosa. Marco llegó 6 horas después, disculpándose profusamente por no haber estado presente. Me explicó que su madre le había dicho que todo estaba bajo control y que no era necesario que interrumpiera su reunión. Los días en el hospital fueron difíciles. Isabella aparecía en cada momento posible, tomando fotografías de Sofía sin mi permiso y haciendo comentarios sobre cómo debería cuidarla. Elena no sabe nada sobre bebés, la escuché decirle a una enfermera. Por suerte estoy yo aquí para enseñarle. Una semana después del nacimiento de Sofía, mientras aún estaba en el hospital recuperándome, recibí una llamada que me heló la sangre. Era mi vecina. Elena, hay personas sacando muebles de tu casa. Dicen que la propiedad fue vendida. Mi mundo se detuvo. Llamé a Marco inmediatamente, pero su teléfono estaba apagado. Cuando finalmente logré contactarlo, su respuesta me dejó atónita. Mamá sugirió que sería mejor vender la casa, dijo con voz temblorosa. Dice que necesitamos estar cerca de ella para que pueda ayudarnos con Sofía. ¿Vendiste nuestra casa sin consultarme?, pregunté, intentando mantener la calma por mi bebé que dormía en mis brazos. En realidad, comenzó a decir, pero Isabella lo interrumpió, tomando el teléfono. Elena, querida, su voz sonaba dulce, demasiado dulce. Ya organicé todo. Vivirán con nosotros hasta que encuentren algo más cerca. Como nueva madre, necesitarás toda la ayuda posible. Sentí que me faltaba el aire. La casa que había sido nuestro sueño, que habíamos amueblado con tanto amor para recibir a nuestra hija,
Había sido vendida sin mi consentimiento. ¿Cómo pudiste hacer esto?, susurré. Oh, cariño, respondió con una risita. Marco me dio el poder legal mientras estabas en trabajo de parto. Como su madre, sé lo que es mejor para mi hijo y mi nieta. Ahora tendrás que vivir con nosotros y seguir nuestras reglas. Colgué el teléfono y miré a mi pequeña Sofía. En ese momento, tomé una decisión. Isabella no sabía que durante los últimos 2 años, mientras trabajaba como consultora externa para varias empresas, también había estado asesorando al padre de Marco sobre la expansión de su negocio. Don Roberto, mi suegro, siempre había apreciado mi experiencia financiera. Tanto así que, hace 3 meses, cuando decidió semi-retirarse, me había ofrecido comprar una parte significativa del negocio familiar. Eres la persona más capacitada para manejar las finanzas, me había dicho. Y prefiero mantener el negocio en la familia. Isabella no sabía nada de esto. De hecho, nadie lo sabía, excepto don Roberto y nuestros abogados. Había estado esperando el momento adecuado para anunciarlo. Mientras sostenía a mi hija, recordé las palabras que don Roberto me había dicho cuando firmamos los documentos: úsalo sabiamente, Elena. A veces, la familia necesita una lección de humildad. Miré el cajón junto a mi cama de hospital, donde guardaba una carpeta con los documentos de propiedad del negocio familiar. Era hora de enseñarle a mi suegra que sus acciones tenían consecuencias. 2 semanas después de dar a luz, me dieron de alta del hospital. La casa de mis suegros era exactamente como la recordaba, una mansión de 3 pisos con decoración anticuada y fotos familiares donde, convenientemente, yo nunca aparecía. Isabella había preparado la antigua habitación de Marco para nosotros 3. He guardado todos tus viejos juguetes, le dijo a Marco mientras nos instalábamos. Serán perfectos para Sofía. La habitación estaba llena de cajas con juguetes de los años 80, algunos incluso representaban un peligro para un bebé. Pero cuando intenté mencionar esto, Isabella me interrumpió. Elena, querida, dijo con ese tono condescendiente que tanto utilizaba, he criado 3 hijos. Creo que sé más que tú sobre bebés. Los primeros días fueron un infierno. Isabella entraba a nuestra habitación sin tocar, incluso durante las madrugadas cuando amamantaba a Sofía. Solo quiero asegurarme de que lo estás haciendo correctamente, decía. Marco seguía evitando el conflicto. Mamá solo quiere ayudar, repetía cada vez que me quejaba. Una mañana, mientras desayunábamos, Isabella comenzó a hablar sobre sus planes para el futuro. He estado pensando, dijo mientras servía café, ignorando mi taza como siempre, que deberías considerar dejar tu trabajo, Elena. Una madre debe estar presente. De hecho, continuó, ya hablé con Roberto sobre conseguirte un finiquito generoso de la empresa. Después de todo, ahora eres madre. Don Roberto, que había estado en silencio leyendo su periódico, levantó la mirada con una pequeña sonrisa. Él sabía lo que yo sabía. Isabella, respondió suavemente, creo que deberías consultar esas decisiones con Elena primero. ¿Por qué?, bufó ella. Es obvio que necesita concentrarse en ser madre. Además, la empresa es un negocio familiar. Exactamente, respondí, sacando la carpeta que había mantenido conmigo desde el hospital. Por eso deberíamos tener una reunión familiar hoy. Hay algo importante que debemos discutir. Isabella me miró con desdén. ¿Qué podrías tener tú para discutir sobre la empresa familiar? Los invito a todos a la sala de juntas de la empresa a las 2 de la tarde, dije con calma. Incluido el abogado de la familia. Marco me miró confundido. Elena, ¿qué está pasando? Todo se aclarará en la reunión, cariño, respondí, dándole un beso a Sofía que dormía en mis brazos. A las 2 de la tarde en punto, todos estábamos reunidos en la sala de juntas. Isabella había invitado también a sus otros 2 hijos y sus esposas, probablemente esperando tener más aliados. Bien, dijo Isabella impaciente, ¿qué es tan importante? Abrí mi carpeta y comencé a distribuir copias de los documentos. Hace 3 meses, expliqué mientras repartía los papeles, don Roberto y yo llegamos a un acuerdo. Como parte de su plan de retiro, me vendió el 51% de las acciones de la empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella tomó los documentos con manos temblorosas. Esto es imposible, gritó. Roberto, dime que esto es una broma.
No lo es, respondió don Roberto tranquilamente. Elena ha estado manejando nuestras finanzas durante 2 años. Ha incrementado nuestras ganancias en un 40%. No hay nadie más calificado para dirigir la empresa. Isabella se puso de pie, su rostro rojo de ira. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Precisamente, respondí. Y como nueva accionista mayoritaria, tengo algunos cambios que proponer. Saqué otro conjunto de documentos. Primero, la casa que vendiste sin mi consentimiento. He revisado los documentos de venta y, curiosamente, el poder legal que Marco te dio fue específicamente para decisiones médicas relacionadas con mi parto, no para transacciones inmobiliarias. El abogado asintió, confirmando mis palabras. La venta fue ilegal, continué. Ya he iniciado el proceso para revertirla. Los compradores han sido notificados y serán completamente compensados por las molestias. Isabella comenzó a balbucear, pero la interrumpí. Segundo, como nueva directora ejecutiva, he notado algunas irregularidades en las cuentas de gastos personales. Parece que has estado usando las tarjetas de la empresa para tus compras personales, Isabella. Eso se detiene hoy. No puedes hacerme esto, gritó. Marco, di algo. Marco, que había estado revisando los documentos en silencio, finalmente habló. ¿Por qué no me dijiste sobre esto, Elena? Por la misma razón que no me dijiste que le diste a tu madre poder legal sobre nuestras propiedades, respondí calmadamente. Algunas cosas necesitan el momento adecuado. Don Roberto se aclaró la garganta. Isabella, siempre te dije que subestimabas a Elena. Quizás ahora entiendas por qué la elegí para dirigir la empresa. Isabella se derrumbó en su silla, lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Esto es una traición, susurró. No, respondí firmemente. Traición es vender la casa de una madre mientras está en el hospital dando a luz. Traición es intentar controlar la vida de tu hijo adulto. Traición es tratar a la madre de tu nieta como una extraña. Me puse de pie, Sofía aún dormida pacíficamente en su portabebé. La reunión ha terminado. Pueden esperar un correo detallando todos los cambios que se implementarán a partir de mañana. ¿Y Isabella? ¿Qué? Respondió ella con amargura. Empaca tus cosas. Marco, Sofía y yo volveremos a nuestra casa la próxima semana. Y no te preocupes por visitarnos, estamos demasiado lejos para visitas inesperadas, ¿recuerdas? Las semanas siguientes a la reunión fueron intensas. Como esperaba, Isabella no se quedó callada. Primero intentó convencer a todos los empleados antiguos de que renunciaran. Elena destruirá el legado familiar, les decía. Pero cuando anuncié un aumento general del 15% y mejores beneficios, la lealtad que Isabella esperaba tener se esfumó rápidamente. Marco pasó varios días procesando todo lo sucedido. Una noche, mientras alimentaba a Sofía, finalmente habló sobre sus sentimientos. Siempre supe que mamá era controladora, dijo suavemente, pero nunca me di cuenta de cuánto daño estaba causando. Lo siento, Elena. Debí defenderte antes. Le tomé la mano. También lo siento. Debí contarte sobre el acuerdo con tu padre. Pero tenía miedo de que tu madre lo arruinara antes de que fuera oficial. No, respondió él, mirando a nuestra hija. Hiciste lo correcto. Si lo hubiera sabido, probablemente se lo habría contado a mamá, y ella, bueno, ya sabemos cómo habría reaccionado. La recuperación de nuestra casa fue más sencilla de lo esperado. Los compradores, una pareja joven, fueron muy comprensivos cuando les expliqué la situación. El abogado arregló una compensación generosa por las molestias, y 2 semanas después estábamos de vuelta en nuestro hogar. Isabella, por supuesto, no se rindió fácilmente. Una mañana, mientras revisaba los números en mi oficina, mi asistente me informó que ella estaba afuera, exigiendo verme. «No puedes alejar a mi hijo y a mi nieta de mí», gritó en cuanto entró. «Soy su abuela». La miré calmadamente. «Isabella, siéntate. No me des órdenes en la empresa de mi familia». «Esta ya no es solo la empresa de tu familia», respondí firmemente. «Y si quieres tener alguna relación con tu nieta, necesitas escuchar». Algo en mi tono la hizo pausar. Se sentó. «Durante 3 años», continué, «te he permitido menospreciarme, criticar cada decisión que tomo, y tratar de controlar mi vida.
Lo soporté porque amo a Marco. Pero ahora tengo una hija, y no permitiré que crezca viendo a su madre ser tratada así. Solo quiero lo mejor para mi familia, murmuró ella. No, Isabella. Quieres control. Pero aquí está la realidad. Soy la madre de Sofía. Soy la esposa de Marco. Soy la CEO de esta empresa. Nada de eso va a cambiar. ¿Entonces qué?, preguntó, lágrimas en sus ojos. ¿Me mantendrás alejada de mi nieta? Eso depende de ti, respondí suavemente. Si quieres ser parte de nuestras vidas, necesitas respetar límites. Te sugiero que comiences con terapia. Don Roberto está de acuerdo en cubrir los gastos. ¿Roberto lo sugirió? Fue su idea, de hecho. Te ama, Isabella, pero incluso él reconoce que tu comportamiento no es saludable. Para mi sorpresa, Isabella no discutió. Por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente reflexiva. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero significativos. Isabella comenzó la terapia, y aunque el progreso fue lento, empezamos a ver diferencias. Ya no aparecía sin avisar, aprendió a pedir permiso antes de dar consejos sobre Sofía, e incluso, ocasionalmente, me pedía consejos sobre la empresa. Don Roberto estaba encantado con las mejoras en el negocio. Bajo mi dirección, abrimos 3 nuevos restaurantes y modernizamos el sistema de gestión. Siempre supe que eras la persona adecuada para el trabajo, me dijo un día. Marco también cambió. Se volvió más asertivo, especialmente con su madre, y más presente como padre. Ver cómo manejas todo me hace querer ser mejor, me confesó una noche. Sofía está por cumplir 1 año. Es una niña feliz y saludable que tiene el don de unir a la familia. Cuando la veo jugar con Isabella, quien ahora pide permiso antes de cargarla y respeta nuestras reglas de crianza, me doy cuenta de que a veces las crisis son necesarias para el cambio. La semana pasada, durante una cena familiar, Isabella me sorprendió. Lo siento, dijo de repente. Por todo. Por cómo te traté, por la casa, por intentar controlar todo. No fue justo. Gracias, respondí sinceramente. Eso significa mucho. Sabes, añadió con una pequeña sonrisa, resultaste ser mucho mejor para esta familia de lo que jamás imaginé. Miré alrededor de la mesa, a Marco jugando con Sofía, a don Roberto discutiendo planes de expansión con sus otros hijos, a las otras nueras que ahora se sentían más cómodas expresando sus opiniones. Todo había cambiado para mejor. Somos familia, Isabella, respondí, aunque no de la manera que esperabas. A veces, cuando reflexiono sobre todo lo sucedido, me doy cuenta de que la venta forzada de nuestra casa fue realmente un regalo disfrazado. Me dio el empuje que necesitaba para establecer límites claros y tomar control de la situación. Ahora, mientras escribo esto desde mi oficina en casa, con Sofía jugando segura en su corral y Marco trabajando en el escritorio contiguo, sé que tomé las decisiones correctas. No solo salvé mi familia y mi dignidad, sino que también ayudé a crear una dinámica familiar más saludable para todos. Y sí, Isabella todavía tiene sus momentos, pero ahora sabe que el respeto y el amor familiar deben ganarse, no exigirse. A veces, las lecciones más duras traen los cambios más necesarios. Para todas las nueras que están lidiando con suegras controladoras, establezcan sus límites. Sean firmes pero justas. Y recuerden, el respeto es esencial en cualquier relación familiar. Gracias por leer mi historia. Si les gustó, no olviden suscribirse para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.